Bienvenidos a la segunda parte del episodio Letras Mudas. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras dudas de pronunciación al correo preguntas.iliper@gmail.com o ponerlas en los comentarios y sin más dilación, continuamos. Ahora pasamos a la letra E. Viene al final de muchísimas palabras y muchas veces no se pronuncia, pero el hecho de que no se pronuncie no significa que no tiene una función en esas palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Mat es alfombra. M-A-T. Mat. Si le añado una I al final, sería mate. Mat. Mate. Mate es amigo. ¿Qué es la diferencia aquí? Porque realmente no oyes esa E que he puesto al final. Mat. Mate. En los dos casos termino en la T. Mat, mate. La diferencia es la vocal, la A. Tenemos mat con el sonido corto, mat, y mate, mate, el sonido largo. Lo que hace la E es alargar el sonido de la vocal que viene antes del consonante. El patrón que estamos buscando es vocal, consonante, E. Al final de la palabra. Vocal, consonante, E. En este caso es A-T-E. Mate. Si quito la E tengo mat. Es corto. Mate es largo. Otros ejemplos parecidos. Tenemos la palabra kit. Kit puede ser equipo, puede ser un botiquín. Kit es K-I-T, kit. Pero si le añado una E al final, se convierte en una cometa. Kite, kite. Y lo mismo, acabo la palabra en la T, kit, kite. No escuchamos esa E, pero lo que cambia es la I. Kit, kit, kite, kite, kit y kite. Esa es la diferencia que hace la E en las palabras. Tenemos también una palabra como tub. Tub es bañera o tarrina, como las tarrinas esas de mantequilla o queso que compramos en el supermercado. Tub. Tub es T-U-B, tub. Si le añado una E al final, sería tube, tubo, tube. Tub y tube. Entonces, tenemos mat, mate. Mat, mate. Kit, kite. Kit, kite. Tub, tube, tub, tube. Es muy bueno buscar patrones en la pronunciación, pero tienes que tener mucho cuidado porque a veces no se aplican. Hay muchas excepciones en la pronunciación inglesa y la regla de la E es una regla muy confusa. Por eso, en muchos casos se aplica, pero en otros no. Si queremos decir la vida marina en inglés, decimos marine life, no decimos marine, aunque hay una I-N-E, que es justo el patrón que estamos buscando para aplicar esa regla, pero no se aplica. Es marine, no es marine, es marine, marine life. Lo mismo pasa con la palabra cuarentena. No es quarantine, no, es quarantine, quarantine, quarantine y marine. Entonces, a veces sí que se aplican las reglas de pronunciación y otras veces no. Hables lento o hables rápido, tienes que omitir la E que viene antes de la D en los verbos regulares en el pasado. Eso sí, tiene que ser regulares. Ese es un truco muy fácil de aplicar y es muy importante para mejorar tu pronunciación, porque no tienes que aprender nada nuevo.
tú ya tienes una lista de verbos regulares que probablemente ya conoces, pero a la hora de cambiar esos verbos a su formato del pasado, hay algo que falla en esa transición. Y justo eso es lo que decimos, los españoles tienen acento en el inglés. Esa es una de las razones, porque tenemos esa regla, que no es una regla, porque nadie la enseña, nadie la dice realmente. Tienes que fijarte muy bien para sacarla y aplicamos esas cosas en nuestro lenguaje, que lo hace muchísimo más complicado a la hora de pronunciar. El español tiene muchos vocales, muchos consonantes, y pronunciáis casi todo. El inglés no es así. Los tenemos, los escribimos, pero muchas veces no lo pronunciamos. Entonces, lo que tú tienes que hacer para mejorar tu pronunciación es buscar las diferencias entre los dos idiomas. Y la regla de la E, D, es una de las reglas que yo personalmente recomendaría a todos los españoles que lo trabajen bien, porque es un fallo que veo una vez tras otra, y es un fallo fácil de corregir. Simplemente necesita un poco de dedicación por tu parte a ponerte a repasar la pronunciación de esos verbos regulares otra vez, poquito a poco, con truquitos así y las reglas que os voy diciendo en mis vídeos, podrás mejorar tu pronunciación muchísimo y en poco tiempo. Volviendo al tema, hemos ido en orden alfabético desde la A hasta la E. Quizá te estás preguntando si hay alguna letra en el alfabeto que nunca sea muda. Y sí, es la F. La F nunca es muda, bajo ningún caso. Entonces pasamos directamente a la G. Esta letra se parece mucho a la D en el sentido de que nos dificulta la pronunciación y por lo tanto en muchos casos la omitimos. Uno de esos casos es cuando viene antes de una N al final de la palabra y suele haber una vocal antes de esa G, como la palabra sign que hemos visto antes. Sign, que es firmar o cartel. Sign. Si pronunciara la G, dificultaría mucho incorporar esa palabra en una frase, especialmente siendo una palabra tan corta, y por lo tanto la omitimos. Sign. I sign the papers. I sign the papers. No sería I sign the papers o I sign the papers. Ya ves que ni siquiera puedo pronunciarlo. Entonces, omitimos esa G. Otros ejemplos parecidos es la palabra foreign. Foreign de extranjero. Foreign. Foreign también tiene una G antes de la N, pero no la pronunciamos. Foreign. 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 Y otro ejemplo es la palabra design, diseño, design. Pero cuidado con esa palabra porque tiene una trampa, que es la S. La S no se pronuncia como S, sino como Z, como una Z, la Z inglesa, no española. Es design, no es design. Design, design. Entonces tenemos las tres palabras sign, foreign y design en las que no pronunciamos la G. ¿Hay excepciones? Sí. Cuando la G viene al final de una sílaba en una palabra, sí que se pronuncia porque marca el final de la sílaba. Por ejemplo, en la palabra magnet, imán. Magnet. 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 Allí sí que pronunciamos la G. Lo mismo con la palabra signature, una firma. Signature, signature. Magnet y signature. Entonces, cuando es necesario marcar las sílabas, sí que pronunciamos la G, pero cuando viene al final de la palabra y lo único que hace es complicarnos la pronunciación, la omitimos. Hablando de la G muda, también vienen palabras muy fáciles y comunes como hi. No hi de hola, sino hi de alto. Sí, se pronuncian exactamente iguales, aunque una de las palabras tiene GH al final. Hi.
Realmente lo que tienes que hacer cuando ves una vocal y luego G y H es ignorar la G y la H a la hora de pronunciar. Tienes que escribirlas porque así diferenciamos las palabras, pero no las pronunciamos, ni la G ni la H. Hi, como ves, lo único que pronuncio es la H y la I. Hi. Hi de alto, hi de hola. No confundas esa palabra con height, que es altura. Height se escribe un poco diferente porque tiene una E después de la H y la T al final de la palabra. Pero la GH, que viene antes de la T, no se pronuncian height. Si pronunciara la H sería height o high. Entonces también dificultaría la pronunciación. Por lo tanto, la G y la H cuando vienen juntos después de una vocal las solemos omitir. La combinación entera. Lo mismo pasa con la palabra light, de luz. Light, light. Y sight, de vista. Sight. Light, sight, high, height. Todas estas palabras omitimos la G y la H. Lo mismo pasa con through, mediante. Through. Aquí omitimos la parte final, solo lo que pronunciamos es la combinación de los vocales con la parte principal de la palabra. Through, through. Thought, thought de pensamiento o pensé en el pasado. Thought, thought. Tampoco las pronunciamos. Habiendo dicho eso, ten cuidado con las palabras compuestas, los compound words, porque cuando viene una G que forma parte de una palabra y una H que forma parte de la otra palabra, no las juntamos, como en dog house, la casa del perro. Dog house. No junto la G y la H en esa palabra, sino sonaría muy raro. Dog house. Entonces, en las palabras compuestas, en general, no cambiamos la pronunciación de ninguna de las dos palabras. Dog viene sola y house viene sola. Así identificamos. Realmente lo que pasa con las palabras compuestas es que nos gusta visualizar lo que estamos diciendo. Waterfall. Mira qué palabra más fácil de decir cascada. Agua que cae. Waterfall. Ese tipo de palabras dependen mucho de la visualización. Por lo tanto, no cambiamos la pronunciación de ninguna de ellas al juntarlas. Otros ejemplos. Snowman. Snowman. Un muñeco de nieve. Snowman. No cambiamos la pronunciación. Grandmother. Abuela. Grandmother. Lo mismo. Lifestyle. Aquí tenemos una vocal que diferencia las dos palabras. Life y style. Cuidado con esa palabra porque no decimos lifestyle. Que la E antes de la S no se pronuncia. Es parte de life. Ya hemos dicho life, ahora seguimos con style. Lifestyle. Lo que estamos juntando es el F con la S de style. Entonces no dejes que esa E te confunda a la hora de pronunciarlo. Lifestyle. Lo que tienes que hacer es mirar las palabras compuestas y ver qué son las palabras originales. Pronunciarlas separadas y luego juntarlo. Pero no juntes ninguna combinación ni de vocal, ni consonantes, ni nada del estilo. Lifestyle. Son dos palabras separadas. Lifestyle. Simplemente las decimos más rápido y se juntan para formar una palabra. Pero no cambia la pronunciación de ninguna de ellas. Y eso es muy importante a la hora de pronunciar las palabras compuestas. Si no, no las identificamos. Solo hay un caso en el que la pronunciación de la palabra cambia
a la hora de juntarla con otra. Y es la palabra breakfast, desayuno. Viene de la palabra break, que sería romper, y fast, en este caso, no es rápido, es ayuno. Entonces rompes el ayuno. En vez de decir break fast, que es como imaginarías que la palabra se pronunciaría, es breakfast. Breakfast. Esa palabra sí que es el único caso en el que cambiamos la pronunciación de las palabras compuestas para facilitarlo, si no sería muy pesado decir esa palabra. Breakfast, breakfast, no, es breakfast. Incluso la A en fast se corta un poco. Breakfast, breakfast. Y esa es la excepción que tenemos con las palabras compuestas. Si no cambies nada en la pronunciación de ninguna de las dos, simplemente es decirlo más rápido y junto, pero no hay combinaciones. Ahora bien, te acabo de decir que la GH cuando viene después de una vocal se suele omitir, pero no es así en todos los casos. Lo siento. La GH en algunas palabras se pronuncia como una F. En la palabra reír, laugh, se pronuncia como una F. No la omitimos, sino sería la. Pero es laugh, laugh. L-A-U-G-H, se pronuncia como laugh. Se podría escribir como L-A-F. Puede ser, pero no es así. Entonces es laugh. Lo mismo con rough. Rough es áspero o bruto. Rough. También tenemos el sonido de la F que sustituye a la GH. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La GH forma una combinación para crear el sonido de una letra en el alfabeto que ya existe, pero no representa la pronunciación de ninguna de las letras dentro de esa combinación. No pronunciamos ni la G ni la H, sino esa combinación simplemente es una F. En algunos casos tenemos laugh, tenemos rough, otra palabra igual es tough, que es duro o también podríamos decir complicado. Tough, tough. Laugh, rough, tough. Laugh, rough, tough. Y eso es lo que tenemos con la G muda. A veces es muda sola, como al final de la palabra, antes de una N, como en sign. Solo es la G que no pronunciamos en esa palabra, sign. A veces se junta con la H después de una vocal y omite la pronunciación de la G y la H, como en high, de alto, high. Y a veces se junta con la H para formar el sonido de la F, como en laugh, laugh. Y estos casos son los que hacen que la G sea una letra tan curiosa a la hora de pronunciación, curiosa y quizá un poco problemática para algunos. Lo único que tienes que saber son las 3 reglas que te acabo de decir y así te guiarás mejor con la pronunciación de la G en las palabras. Pasamos a la siguiente letra, la H. ¿Te acuerdas de la combinación de la C y la H en palabras que vienen del latín o el griego? Hemos visto los ejemplos chemistry y character. Chemistry y character. Lo que realmente pasa en esa combinación es que la C se pronuncia como una K y la H es muda. ¿Se te ocurren más palabras del estilo? Tenemos la palabra estómago en inglés, que sería stomach. Stomach. Aquí tenemos la CH al final de la palabra. Stomach. Y realmente acabo en el sonido de K. K. Stomach. Stomach. Cuidado con esa palabra porque tiene bastantes trampas. No solo que la C se pronuncia como una K, pero la O no se pronuncia como una O y la A tampoco se pronuncia como una A. Entonces, no es stomach, no. Tampoco stomach. Eso ya lo hemos aclarado, ¿no?
Lo que pasa con esos vocales es que se comen un poco. Es sta, mec, stomach. No es stomach, stomach. ¿Cómo se dice me duele el estómago? I have a stomach ache. No es sore, es ache. Tampoco decimos pain en este caso. Si quieres decir que me duele el estómago, dices I have a stomach ache. I have a stomach ache. Ache también es otra palabra en la que la CH no se pronuncia como cha, se pronuncia como ka. Ache. Stomach ache. I have a stomach ache. También tenemos la palabra echo, que es exactamente igual en español. Echo, echo. I heard the echo of my voice in the cave. I heard the echo of my voice in the cave. Oí el eco de mi voz en la cueva. I heard the echo of my voice in the cave. Ahora rápido. I heard the echo of my voice in the cave. I heard the echo of my voice in the cave. Y el último ejemplo que te voy a dar con la CH pronunciada como una K es la palabra acorde en inglés. Chord. No es chord, es chord. Y si la ponemos en una frase, can you tell the difference between a major and minor chord? Can you tell the difference between a major and minor chord? Can you tell the difference between a major and minor chord? Cuando pensamos en la H muda, solemos pensar en las palabras que usamos para formar preguntas. En inglés los llamamos question words. Question words. Y son what, qué, what, why, por qué, why, when, cuándo, when y where, dónde, where. En esas palabras tenemos la combinación de la W y la H. Solo oímos la W. La H es muda. What, why, when y where. Eso solo pasa siempre que no haya una O después de esa combinación. Si tenemos, por ejemplo, la palabra who, quién, tenemos W-H-O. Ahí ya dejamos de pronunciar la W y empezamos a pronunciar la H. Who, who. Eso es lo que pasa cuando viene una O después de esa combinación. Otra palabra es whole. Whole es entero. Whole. Se pronuncia exactamente igual que agujero. Whole. Solo que se escribe con la W al principio. Whole. Entonces, cuando viene una O, dejamos de pronunciar la W y pronunciamos la H. Si no hay una O, dejamos de pronunciar la H y pronunciamos la W, como en what, why, where y when. Otras palabras parecidas. Tenemos while. While es un rato. While o también durante. While. No pronunciamos la H ahí. White. Blanco. White. Allí tampoco. Y whip. Batir. Whip. Desde luego no es whip. Es whip. Whip no. ¿Te suena ese fallo de Family Guy? Allí lo tienes. Ooh, you got some pie, eh? Can I have a piece? Sure. Ooh, let me have some of that Cool Whip. What'd you say? You can't have a pie without Cool Whip. Cool Whip? Cool Whip, yeah. You mean Cool Whip? Yeah, Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Y ahora salimos de las combinaciones y vemos la letra H cuando viene muda o no, sola, al principio de algunas palabras, como por ejemplo
hour, de hora, hour. No pronunciamos la H y sí, se pronuncia exactamente igual que hour de nuestro, hour. Hour, y también tenemos honest, de honesto. Honest, no es honest, que esa palabra la he oído mal muchas veces. Honest, honest, honest. Y honor, 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 honor. Tenemos hour, honest y honor. ¿Viene muda al principio de todas las palabras? No. Obviamente hay excepciones. ¿Cuáles son? Tenemos hotel, una palabra muy común. Hotel. Allí sí que pronunciamos la H. No es hotel, es hotel. Hotel. Y happy. Happy. Hotel y happy. Y ahora, como un bonus, te voy a dar la palabra más mal pronunciada que he oído. Vehículo en inglés. No es vehicle, es vehicle. Vehicle. La H es muda, sí. Lo que hace la H allí es separar las sílabas para que puedas decir V y luego el. Vehicle, vehicle. No dejes que la H te confunda. No se pronuncia, nunca, nunca se pronuncia en esa palabra. Vehicle, vehicle, vehicle. Which vehicle do you have? Which vehicle do you have? Which vehicle do you have? La H siempre es muda. Ahora vemos la letra K. ¿Cuándo es muda? Cuando viene al principio de las palabras antes de una N. Esa es la regla que estamos buscando. No tiene mucho más la K. No es una letra tramposa como las otras. Vamos a ver algunos ejemplos. La palabra rodilla. En inglés es knee. No es knee, es knee. Knee. She fell down and hurt her knee. She fell down and hurt her knee. Se cayó y se hizo daño en la rodilla. She fell down and hurt her knee. She fell down and hurt her knee. La palabra know, saber. Sí, se pronuncia exactamente igual que know. Know. Fíjate, cuando le añado un sufijo para formar la palabra conocimiento, knowledge, la vocal, la O, cambia un poco. Tenemos know y tenemos knowledge. En know tenemos el sonido de la vocal larga. No. Pero en knowledge se corta un poco. Knowledge. No es knowledge. Es knowledge. 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 Know y knowledge. I know them by sight. Y así se dice que conoces a alguien de vista. I know them by sight. I know them by sight. Un ejemplo con la palabra knowledge sería He needs to gain more knowledge. He needs to gain more knowledge. He needs to gain more knowledge. Gain es ganar. Y ese verbo realmente lo usamos bastante con la palabra knowledge. También con experience. Esas son las cosas que llamamos collocations en inglés. Son palabras que básicamente suelen venir juntas. Y las usamos juntas en muchas frases. Gain knowledge y gain experience es ganar experiencia o conocimiento. Y así lo decimos en inglés. Gain knowledge. Tenemos I know them by sight y he needs to gain more knowledge. I know them by sight. He needs to gain more knowledge.
¿Cómo se llaman los nudillos en inglés? Se llaman knuckles, knuckles, en plural, y en singular sería knuckle. La K que viene al principio de la palabra no se pronuncia. Knuckle, knuckle. Y hay un hábito que mucha gente tiene que es crujir los nudillos. En inglés decimos crack your knuckles. Crack your knuckles. En una frase, when I was young, cuando era joven, when I was young, I used to crack my knuckles. When I was young, I used to crack my knuckles. Solía crujir mis nudillos. When I was young, I used to crack my knuckles. When I was young, I used to crack my knuckles. Vamos a ver otro ejemplo. La palabra cuchillo, knife, knife. Nunca se dice knife, es knife, knife. Si estás en un restaurante y te han dejado sin cuchillo y tenedor, ¿cómo los pides? May I have a fork and knife? May I have a fork and knife? May I have a fork and knife? Así sería lento. Quiero que te fijes en and y knife, cómo se juntan esas dos palabras cuando lo digo rápido. May I have a fork and knife? A fork and knife. Omito la D y uno la N con la N de knife, porque la K es muda también. Entonces sería an knife, an knife. May I have a fork and knife? May I have a fork and knife? También puedes decir la D. May I have a fork and knife? Tienes que hacer un parón, pero se puede decir May I have a fork and knife? Entonces tú eliges si quieres omitir la D y unirla con la siguiente palabra o no. Y esa es la utilidad que vemos cuando tenemos la K muda al principio de las palabras. Si viene la palabra después de and, por ejemplo, podemos unir and con la palabra sin ninguna dificultad. El último ejemplo que te voy a dar con la K muda es not. Not de nudo. Hay una K al principio de la palabra que no pronunciamos. Not. I tied my laces in a knot. Laces básicamente son los cordones de los zapatos. También se puede decir shoelaces. I tied my laces in a knot. Los até en un nudo. I tied my laces in a knot. I tied my laces in a knot. Y aquí terminamos con la letra K. Nos vemos en la tercera parte donde ya acabamos con las letras mudas. ¡Hasta pronto!